Hola, hello. En la lección de hoy vamos a hablar de algunas frases comunes en inglés que usan la palabra time, que se pronuncia time. La palabra time se traduce a veces a tiempo, otras veces a vez y otras veces a hora. Pero estas tres palabras no siempre son time. De todos modos, hoy vamos a hablar de on time, in time, with time, overtime y overtime. Primero vas a recibir una explicación de cada una de estas frases y vas a ver ejemplos en oraciones. Luego te voy a explicar la pronunciación de estas frases en caso de que necesites un repaso de algunas letras en inglés. Comencemos. Ambas frases on time e in time se traducen a tiempo. Sin embargo, se usa más on time para denotar puntualidad. Please be on time. The plane was on time. Cuando unimos las palabras on y time con un guión, formamos un adjetivo. Which is the most on-time airline? The most on-time airline. Does your company guarantee an on-time delivery? An on-time delivery? La frase in time es un poco diferente. A diferencia de on time, casi siempre se menciona el evento al que llegas o quieres llegar y muchas veces se puede reemplazar con before, que es antes. Generalmente usamos in time cuando tenemos tiempo de sobra. Mira estos ejemplos que muestran la diferencia entre on time e in time. Yesterday, there was a meeting at the office where Ava works. The meeting began at 7:30. First, there was a breakfast and then the finance director made a presentation. Otra vez. The meeting began at 7:30. First, there was a breakfast, and then the finance director made a presentation.
Ava arrived at 7:45. She wasn't on time for the start of the meeting. However, she arrived in time for the presentation. Es obvio que Ava no fue puntual. La reunión comenzó a las 7:30. Ella llegó 15 minutos después. Sin embargo, estaba allí para la presentación. Podemos deducir que la presentación comenzó en algún momento después de las 7:45, pero no sabemos la hora exacta. Ten en cuenta que en inglés comúnmente usamos una forma del verbo be con on time e in time. Be es ser y estar. Por ejemplo, en lugar de decir I don't want to arrive late, a menudo decimos I don't want to be late. Y en lugar de I want to arrive on time, decimos I want to be on time. Escucha esta conversación entre un taxista y una pasajera. Good morning, ma'am. Where are you going? Good morning. To the airport, please. Very good. What time is your flight? Boarding begins at 9. I want to be on time. No worries. You'll arrive in time for your flight. It's 7 now, and it will take us only 15 minutes to get there. Como pueden ver, la señora debe llegar a eso de las 7:15. Como el embarque comienza a las 9, ella tendrá tiempo de sobra. Por eso se usa in time. Para decir justo a tiempo, decimos just in time. Just in time. There was a lot of traffic, but we arrived just in time to see the players enter the stadium. There was a lot of traffic, but we arrived just in time to see the players enter the stadium. In time también se usa a veces en lugar de with time o con el tiempo. Things will get better in time o things will get better with time. Sin embargo, es más común decir with time,
y siempre si va seguido de dos o más sustantivos. Por ejemplo, I'm learning how to play the flute. It's difficult, but I suppose that in time I will get better. Oh, it's difficult, but I suppose that with time I will get better. Sin embargo, si quieres decir es difícil, pero supongo que con el tiempo y la práctica mejoraré, dices, it's difficult, but I suppose that with time and practice I will get better. No dirías, it's difficult, but I suppose that in time and practice I will get better. En este caso tenemos otro sustantivo, es decir, practice, y por eso hay que usar with y no in. Our relationship will get stronger in time. Oh, our relationship will get stronger with time. Our relationship will get stronger with time and patience. No se dice, our relationship will get stronger in time and patience. También tenemos overtime, que se usa para decir con el paso del tiempo. The patient's condition is getting worse over time. The patient's condition is getting worse over time. This city has changed a lot over time. This city has changed a lot over time. No confundas overtime con overtime, que es tiempo extraordinario o tiempo extra. Si trabajas horas adicionales y te pagan por estas horas, trabajas overtime y recibes overtime pay. Federal law requires that most employers pay overtime. Ahora vamos a hablar de la pronunciación de estas letras. La O en la palabra on se pronuncia como la A del español. Y es muy importante pronunciar la T en la palabra time como la T del inglés y no la T del español. En un momento vas a ver por qué es tan importante.
para pronunciar la T en inglés cuando es la primera letra de una palabra, tienes que colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes frontales superiores. Si la estás pronunciando bien, vas a sentir aire saliendo de la boca si colocas la mano en frente de la boca. Time, on time. Ahora, la I en la palabra in se pronuncia como la I corta del inglés, que es parecida a la I del español, pero no ensanchamos los labios tanto horizontalmente. Es más I, no es I, es I. In time. Y la I en la palabra with también es la I corta. Para pronunciar la TH en la palabra with, tienes que meter la punta de la lengua entre los dientes frontales. Ahora vas a ver por qué es tan importante pronunciar la T bien. Porque para lograr pronunciar bien la TH, tienes que mantener la punta de la lengua en la parte delantera de la boca. Por eso tienes que pronunciar la T como la T del inglés. With time. With time. La O en la palabra over es como la O del español, pero es más prolongada. O. Y también tienes que pronunciar bien la R. Es la R del inglés. Para pronunciar la R del inglés tienes que mantener la punta de la lengua en medio de la boca. La punta de la lengua no toca ni el paladar ni los dientes frontales. Over time. Y overtime se pronuncia igual. Ahora practica pronunciando estas frases. On time. On time. In time. In time. With time. With time. Over time. Over time. Overtime. Overtime. Espero que hayas recibido un buen entendimiento de estas frases. Practica y estudia porque en otro video vamos a aprender más frases con time, tales como at the time, by the time, about time y out of time. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.